Bueno, venga, empezamos. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Como ya sabéis, hemos tenido Junta de Portavoces. En este caso, la Junta de Portavoces, el único asunto en el orden del día era el fijar el orden del debate de los presupuestos que vamos a celebrar, las sesiones plenarias correspondientes ya para el cierre de estos presupuestos para el año 2013, los días 11 y 12. La Junta de Portavoces ha sido una junta prácticamente de trámite, porque era una cuestión formal el establecer los bloques, el orden, el tiempo para cada uno de los proponentes de cada una de las enmiendas y no tenía mayor importancia. Sí haré alguna referencia al final, pero quiero, en primer lugar, plantearles lo que nos parece la cuestión política más importante de las últimas horas, y es que en el día de ayer, conocemos por los medios, que el Partido Popular registró en la Cámara una iniciativa, una propuesta de pronunciamiento instando al Gobierno de España a establecer las negociaciones oportunas a través de una comisión mixta para la compensación a Extremadura del impuesto sobre los depósitos de las entidades bancarias que actúan en la región. Y a nosotros nos alarmó mucho el ver esta propuesta, porque entendemos que con esta propuesta el Partido Popular directamente baja los brazos, adopta una actitud sumisa ante el Gobierno de España y acepta la retirada de un impuesto que acaba de ser considerado constitucional por el más alto tribunal de nuestro país, quitándole a Extremadura unos ingresos que son legítimos, que nos los hemos ganado después de muchos años de trabajo y después de una huida de ahorro secular que se debe a múltiples causas que no vamos a analizar en este momento. Como digo, nos alarma porque significa que tiran la toalla, que no van a pelear por el impuesto, y eso hace que el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista también en el día de ayer registre una propuesta de impulso que lo que hace es tratar de subsanar esa actitud del Partido Popular, tratar de reconvenirles a considerar que deben pelear por los legítimos intereses de Extremadura y, por tanto, planteamos esta iniciativa que lo que pretende es, primero, negociar con el Gobierno de España el mantenimiento de este impuesto constitucional en Extremadura sobre los depósitos de las entidades financieras que operan en nuestra región. En segundo lugar, en el caso de que se produzca ese cambio de normativa, tal como ha anunciado el Gobierno de España, exigir al Gobierno de España que el nuevo impuesto que se vaya a crear tenga un gravamen que nunca sea inferior al establecido en la ley del año 2001, la ley 14 del 2001 de Extremadura, esa ley sobre el impuesto sobre los depósitos en las entidades financieras que operan en nuestra comunidad autónoma, porque si se produjera esa normativa tendría que haber una compensación, que es de la que habla el Partido Popular, pero si ese gravamen es a tipo cero, como pretende el Gobierno, lo tendrían que pagar los ciudadanos de sus bolsillos y no serían los bancos los que pagasen el impuesto. Y, por tanto, lo que estamos planteando es que sea superior al 0%, que nunca sea inferior a la cantidad, al tanto por ciento que plantea el impuesto en Extremadura, para que en caso de compensación sean los bancos los que paguen el impuesto y no sean los ciudadanos los que vuelvan a soportar un impuesto como ha ocurrido ya con la ecotasa, con el impuesto a las eléctricas, y no volver a dar el espectáculo de que esta derecha, este Partido Popular, al lado de quien está es siempre al lado de los bancos y al lado de las eléctricas, como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la historia reciente. En tercer lugar, le pedimos también a la Junta de Extremadura que en el caso de que no se cumplieran las primeras condiciones que les he expresado, la de poder mantener el impuesto o, en caso de cambio de la normativa, que el gravamen no sea nunca inferior al establecido en nuestra ley, que vayamos a los tribunales a defender los legítimos intereses de Extremadura. Esas son las tres cuestiones que plantea nuestra propuesta de impulso, y saben ustedes que ya hemos anunciado que una vez que se produjera la aprobación de ese nuevo impuesto, que será en próximas fechas en las Cortes Generales, el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, solos o en compañía
del resto de fuerzas parlamentarias de la Cámara, si así lo aprueban, iremos al Tribunal Constitucional porque entendemos que nuestro impuesto no vulnera ninguna, como se ha demostrado en sentencia reciente, ninguna normativa y además no incurre tampoco en ninguna de las prohibiciones que reconoce la LOSCA. Por tanto, invitamos desde aquí al Partido Popular a que, una vez que se debata esta iniciativa, la apoye y abandone esa actitud de resignación y de sumisión al Gobierno de España. No puede ser que en un año negro y en un último mes negro, en donde Extremadura ha sufrido un atraco tremendo a base de meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, ahora de nuevo con un impuesto que acaba de ser declarado constitucional y que también ha sido celebrado de alguna manera por el Partido Popular, que recuerdo que en su día votó en contra del establecimiento de este impuesto, ahora el Partido Popular se conforme con la pérdida de esta cantidad de millones que debían llegar a nuestra comunidad autónoma y hagan recaer el pago de ese impuesto en los ciudadanos. Esto no es justo. Tienen que ser los bancos los que reporten, devuelvan a la sociedad parte del beneficio que han obtenido precisamente por los ahorros de los ciudadanos y las ciudadanas de Extremadura. Si quieren ustedes, podemos profundizar en esta cuestión, que me parece que es una cuestión importante para nuestra comunidad autónoma, porque, como les decía, en los últimos tiempos Extremadura pierde 90 millones de euros precisamente porque aquí se estableció un impuesto a las eléctricas y porque precisamente el Gobierno de España se lo quita a las eléctricas para que lo paguen los ciudadanos de sus bolsillos, algo que nos parece tremendamente injusto, a lo que, por supuesto, nos hemos opuesto, porque ahora se nos quieren quitar en torno a 40 millones de euros al año precisamente del impuesto sobre los depósitos bancarios y porque acabamos de recibir un hachazo tremendo en forma de otros 39,6, casi otros 40 millones de euros que se le recortan, que se le quitan a los pensionistas, a los hombres y mujeres mayores que cobran pensiones en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de un atraco al bolsillo de los extremeños en torno a son ya más de 170 millones de euros al año. No es posible que ante este panorama el Partido Popular se resigne y, por tanto, esperamos escuchar el posicionamiento del Partido Popular y esperamos que tenga el apoyo que creo que van a pedir los ciudadanos extremeños y porque, como les decía al principio, estos son intereses legítimos de nuestra comunidad autónoma. Y respecto al pleno de presupuestos, llegamos a la fase final. Una vez que se produjo ya el debate sobre las enmiendas a la totalidad que se presentaron, que era solamente una, la del Partido Socialista, una vez que se ha hecho todo el trabajo en la Comisión de Hacienda, llegamos a un momento muy importante. Todos los años es muy importante el debate de presupuestos, porque saben ustedes que es cuando se pone blanco sobre negro cuál es la posición programática, ideológica, en cuando un Gobierno dice en qué se va a gastar el dinero, cuáles son las prioridades de ese Gobierno, pero en este año tan difícil y con los datos socioeconómicos, los datos de paro que se conocieron ayer, tan tremendos que tenemos en la comunidad autónoma, y en un Parlamento que además no tiene mayoría, es importantísimo. Han quedado vivas para el debate en el pleno de los días 11 y 12 378 enmiendas del Partido Socialista, del Grupo Socialista Regionalista, y 7 enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIES. Vamos a ver cómo se retratan los grupos parlamentarios, vamos a ver cuál es la posición, en este caso, del otro grupo de izquierda en la Cámara, de Izquierda Unida. Vamos a ver si prefieren estar al lado de la derecha, si prefieren seguir dejando pasar las políticas de la derecha, que son, en definitiva, más recortes, que son, en definitiva, políticas injustas fiscalmente para los ciudadanos, como ahí tenemos el ejemplo de lo que les estaba comentando, que atacan a los ciudadanos más débiles, más vulnerables y que, en definitiva, están provocando un importantísimo déficit social en nuestra comunidad autónoma. O, si prefieren,
apoyar las enmiendas del Grupo Socialista Regionalista, que son enmiendas que van dirigidas a reactivar el empleo y la riqueza en nuestra comunidad autónoma. Son enmiendas que vienen a subsanar esos grandes recortes en educación, en sanidad, en política social, restablecer seguros agrarios, etcétera, etcétera. Vamos a ver, porque la pelota está en el tejado de Izquierda Unida, vamos a ver si siguen simplemente queriendo embridar a la derecha, que hasta ahora no lo han conseguido, o prefieren ponerse al lado de una fuerza progresista que sí apuesta por una política de estímulos. Porque les recuerdo, y nos lo han oído decir muchas veces, que con estas políticas que atacan solamente, que recortan gastos, no vamos a ningún sitio. Que la clave en este momento está en buscar más ingresos. Y nuestras enmiendas y nuestro proyecto sí tiene como objetivo la búsqueda de nuevos ingresos. Y así, en nuestras enmiendas, vamos a tratar de buscar esos 200 millones de euros de la deuda histórica. Vamos a que se incorporen en los presupuestos los 42 millones de la sentencia del Insalud, que también ha sido una sentencia reciente gracias a la herencia socialista. Se pueden recuperar más de 43 millones de euros precisamente por la elevación de la cofinanciación de los fondos FEDER, venta de patrimonio 50 millones, y ya saben ustedes también que el Partido Popular, que gobierna en la región, le ha tocado la lotería precisamente gracias a la herencia socialista, con esos otros 240 millones de euros que llegan precisamente por el impuesto sobre los depósitos en las entidades financieras que operan en nuestra región. Por tanto, el debate que se produce los días 11 y 12 es un debate especialmente importante porque va a determinar las políticas, las prioridades y, en definitiva, el devenir del el socioeconómico de nuestra comunidad autónoma, que va a influir, por supuesto, en el empleo y en la generación de riqueza en nuestra comunidad autónoma y, como consecuencia, también en ese mayor bienestar para los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura. Ahora, si queréis, estoy a vuestra disposición. Respecto al impuesto al banco, José Antonio Bonadura dijo que eso, si se recurre al Tribunal Constitucional, lo que haría sería retrasar, o podría retrasar que se cobraran los 140 millones. Sí. Vamos a ver, yo tengo la sensación de que este es un mantra simplemente para no reconocer que bajan los brazos y simplemente lo que van a pedir es una compensación. Yo creo que no podemos ser, como dice el propio Monago, y son sus palabras, cortoplacistas, sino efectivamente no renunciar a lo que son los intereses legítimos y al bienestar futuro de los ciudadanos y las ciudadanas. Porque, claro, aceptar un impuesto sobre los depósitos bancarios a un gravamen cero es una tomadura de pelo. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias y buen día. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Empezamos? Bueno, buenos días. Pedro no puede estar porque está en una reunión y, por lo tanto, lo sustituyo yo en este momento. Deciros, en primer lugar, con respecto al pleno de presupuestos, bueno, la mesa y la Junta de Portavoces ya han calificado todas las enmiendas,
Como sabéis, la mayoría de las enmiendas de Izquierda Unida se aprobaron por unanimidad en comisión, por lo tanto no pasan a pleno, pero bueno, nos alegra que el grueso de nuestras enmiendas se hayan aprobado, señal de que quedaban en la diana. Quedan vivas 7 y lógicamente defenderemos esas 7 en el pleno del 11 y del 12. Y con respecto a otro tema que ahora mismo es actualidad, la ley que a través de una enmienda del PP en el Senado se plantea el impuesto a los depósitos bancarios con tipo cero, lo hemos estado analizando con asesores nuestros que son buenos asesores, son profesores de Derecho Tributario, y decir el resumen de lo que nos han planteado. Nosotros consideramos que aquí se abren 3 frentes. Un frente ideológico, que lógicamente es muy serio, porque se ve que el Gobierno central no quiere recaudar fondos precisamente donde los hay, que son las entidades financieras, y que nosotros vamos a combatir tanto en el frente ideológico como en el frente jurídico que se abre, porque aquí hay una especie de choque de 2 leyes orgánicas, que el Estatuto de Autonomía, que como sabéis en el artículo 81 plantea gravámenes, tributos que se recauden en la comunidad, que ponen, y lo dice muy claro, creo que es el único estatuto de España que dicen efectivamente gravados, la palabra efectivamente gravados, no figura en ningún otro estatuto de ninguna comunidad. Es un frente porque el artículo 81 del Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica, no lo olvidemos, choca con el artículo 6.2 de la LOFCA, que también es una ley orgánica de financiación. Pero sabemos, y nos han pasado sentencias del Tribunal Constitucional, que le da prioridad en lo que se refiere a la financiación a la LOFCA, sobre cuestiones que figuren en leyes orgánicas como son los estatutos. Y otro frente, el tercer frente en el que vamos a combatir es el frente económico. O sea, es una realidad que el artículo 6.2 de la LOFCA dice que, evidentemente, aunque sea una competencia estatal, cuando se sale una ley por parte del Gobierno central para imponer un impuesto, no puede ser gravado también por la comunidad, no puede haber doble tipo de gravamen. Pero dice que tiene que ser compensada la comunidad que ya tuviera ese gravamen. Como nosotros teníamos ese gravamen y efectivamente cobrado, y además en el año 2012, como sabéis, se modificaron el tipo impositivo, que no son 20 millones de euros lo que se recaudaban, como hasta ahora se han recaudado, que es la famosa sentencia del Tribunal Constitucional, sino que las previsiones de recaudación en el año 2013 son de 39 millones de euros, pues vamos a plantear que haya un frente común desde el Parlamento, desde la Comunidad Autónoma de Extremadura, que los 3 partidos se enfrenten a esta propuesta del Gobierno central para que la compensación a Extremadura no sea una foto fija de lo que se ha recaudado, sino que tiene que ser una compensación que evolucione a lo largo del tiempo en base a las previsiones de ingresos del 2013, que son 39 millones de euros, y lo que pudiera ir aumentando en base a los IPC. Y en este sentido decir también que en la ley que se va a discutir el día 27, si no recuerdo mal es el día 27, la ley de acompañamiento de los presupuestos, el día 17 nosotros registraremos una enmienda de nuevo, que ya la discutimos en su día, cuando se discutió la ley de impuestos y de tasas de la comunidad, de eliminar las deducciones a las entidades financieras que figuraban en la ley y que fue votada en contra tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular. Deducciones que supondrían un incremento de la recaudación de este impuesto en más de 2 millones de euros, porque como recordaréis eran 500.000 euros a cada entidad que tuviera la sede central en Extremadura, que nosotros decimos que las cajas ya no eran cajas y no tenían la sede central en Extremadura, los acontecimientos nos están dando la razón,
y no solamente tenía deducción de 500.000 euros por sede central, sino también de 10.000 euros o 30.000 euros por cada sucursal, dependiendo que fuera en pueblos de más o menos de 2.000 habitantes. 30.000 euros en caso de pueblos de menos de 2.000 habitantes, que hay unos 200. Y solo entre Caja Extremadura y Caja Badajoz, pues son, si multiplicamos 200 por 30.000 euros, que es la deducción, serían 6 millones de euros, más los 500.000 y 500.000 por cada una, estamos hablando de unos 7 millones más de euros de recaudación de este impuesto. El día 17 registraremos esa enmienda que se discutirá y esperemos que todo lo que se está diciendo, que los partidos que en su día, tanto los dos grupos parlamentarios que en su día votaron en contra de esta enmienda nuestra, el día 27 la apoyen y, por lo tanto, lo que recaude Extremadura sea superior todavía a esos 39 millones de euros, al eliminar las deducciones. Entonces, nosotros consideramos que ahora lo que hay que hacer es esto, plantear un frente común, ideológicamente, jurídicamente y económicamente. Y lo esencial es conseguir que la compensación del Estado a la comunidad autónoma sea en base a lo que se prevé recaudar en el año 2013, que como mínimo son 39 millones de euros. Conocemos las dificultades que se va a encontrar el Gobierno central, ese es un problema del Gobierno central, porque somos la única comunidad que efectivamente hemos recaudado. Y eso va a abrir, lógicamente, un frente de otras comunidades, no hace falta decir sobre todo qué comunidad lo va a reivindicar, que no se siga compensando más a Extremadura, pero es que en Extremadura ya tenemos ese impuesto cobrado por sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, los problemas que tenga el Gobierno, que los resuelva el Gobierno central, que los resuelva el Gobierno central. Yo creo que lo esencial ahora es llegar a un acuerdo en el Parlamento, y nosotros así lo defenderemos, de aquí de Extremadura, que todos conjuntamente exijamos al Gobierno que la compensación para el año 2013 no puede bajar de lo que efectivamente se preveía recaudar. En esa línea vamos a ir. Consideramos que ahora no es el momento de ir al Constitucional por dos cuestiones clave. En primer lugar, sabemos que hay sentencias ya contrarias a este tema, que evidentemente el Gobierno central, cuando pone un impuesto, pues no se puede gravar en los dos lados, ¿no? En segundo lugar, porque podría retrasar, lógicamente, al interponer la denuncia en el Tribunal Constitucional, podría paralizar las recaudaciones que nosotros tendríamos. Como siempre hay posibilidad de plantear el recurso al Constitucional, así nos lo han comunicado nuestros asesores, creemos que la primera vía que hay que abrir es la de negociación con el Gobierno central para que la compensación sea la que nosotros estamos planteando, la recaudación de los 39 millones de euros, o más aún si al final se logra eliminar las deducciones que hay a las entidades financieras, que podrían ser, pues, 45 millones de euros. Entonces, 45 millones de euros anuales a Extremadura no podemos plantear que se pueda paralizar o que quede en suspenso hasta que salga ese recurso del Constitucional. Nosotros consideramos que primero hay que abrir ese frente para negociar la compensación a Extremadura. No cuestión ninguna. El planteamiento que hace es similar al que ha hecho el presidente del Gobierno de Extremadura, que ha dicho que va a reclamar esos 39 millones ampliables porque es un impuesto que iba a incrementar. Sí, que no sea una foto fija, sí. O sea, por tanto, estáis de acuerdo un poco con la postura que mantiene el presidente. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, hace unos días Pedro Escobar sí que dijo, quiero entender, que sí que apoyarían ese recurso de constitucionalidad. ¿El cambio por estas conversaciones que habéis mantenido con esa persona? Sí, no, con nuestros asesores. O sea, fundamentalmente nuestros asesores están coordinados por una persona que es especialista en derecho tributario, y entonces ayer nos dijo, mirad, hay que hacer esto. Hay sentencias ya del Tribunal Constitucional que le dan prioridad. Claro, son dos leyes orgánicas, el Estatuto es una ley orgánica, la LOFCA es una ley orgánica, no hay jerarquía, son dos leyes orgánicas. Pero hay sentencias del Tribunal Constitucional que sí le dan prioridad en lo que se refiere a la financiación autonómica a la LOFCA. Entonces, como evidentemente la LOFCA también dice en el artículo 6.2 que en caso de que el Estado ponga una línea impositiva, un impuesto
no puede a la vez haber otro impuesto en la comunidad autónoma, pero tiene que compensar, y como está en la LOFCA, pues nos vamos a agarrar a ese artículo 6.2 de la LOFCA diciendo la compensación que tiene que venir son los 39,5 millones más 6 o 7, dependiendo de que se apruebe nuestra enmienda de eliminar las deducciones, y por lo tanto ese es el frente que consideramos ahora nosotros muchísimo más necesario. Hay un problema serio, que evidentemente aquí se tiene que enfrentar el gobierno PP de Extremadura con el gobierno PP central, pero nosotros lo vamos a plantear en la Asamblea de Extremadura. Por eso digo que son tres frentes. Uno es ideológico, es decirle al gobierno central que a los bancos es donde está el dinero y ahí hay que ponerle impuestos, y que por lo menos el de Extremadura hay que mantenerlo. La recaudación. Vale, pero el Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado una iniciativa, ¿la registró ayer? Sí, la he estado viendo. La he estado viendo. Por tanto, entre comillas, sí. que apoyáis esa... Sí. Entre comillas, quiero decir que apoyáis ese planteamiento que ha presentado el Grupo Popular, ¿no? Sí, sí. O sea, que dais prioridad a la negociación antes que a recurrir A la recaudación, a la compensación. O sea, si hay una reunión del Gobierno central con el Gobierno de Extremadura y se acepta la compensación como mínimo de los 39 millones que hay, y si se aprueba, lógicamente, nuestra enmienda de eliminar las deducciones, son 6 o 7 millones más, lo que fuera, nosotros consideramos que Extremadura recauda su dinero, el del impuesto, pero sin que sea una foto fija. O sea, no puede ser una foto fija, tiene que ser una compensación que tiene que evolucionar a lo largo de cada uno de los años, porque lógicamente ese impuesto no es una cosa fija, sino que es variable, ¿no? O sea, dependiendo de los depósitos. Pues solo por decirlo más, hay profesores en Extremadura, catedráticos, que consideran que la palabra efectivamente grabado del Estatuto de Autonomía podría dar la posibilidad de poner el recurso al Constitucional si no se llega al acuerdo de compensación. O sea que esa vía siempre está abierta. Digo, hay ese criterio de algunos profesores, otros dicen que no, pero bueno, está ahí, ¿no? O sea que, y son expertos en el tema. Nosotros tenemos que hacer caso de lo que nos dicen los expertos. Sí, yo le quería preguntar, desde el Partido Socialista se nos ha anunciado que otra de las luchas abiertas es que ese tipo que pone el Estado no sea cero, sino que sea grabado con una cantidad. Sí. Y después otra pregunta era la relación con los datos de déficit que se conocieron ayer por la tarde, que quería conocer el consejero, me gustaría como los medios de Izquierda Unida. Sí, con respecto a lo del impuesto cero, claro, sería también una burla que se dijese que el impuesto es 1 y por poner el impuesto en 1% ya no habría que compensar, no, da exactamente igual. Cualquiera que sea el tipo de gravamen que pone el Estado, si es inferior a lo que recauda Extremadura, Extremadura tiene que exigir su compensación. Entonces, por eso decimos nosotros que la vía es precisamente conseguir la compensación de lo que recaudaba Extremadura. Porque claro, si el Estado grava el 1% y esa recaudación a Extremadura le supusiera 300.000 euros o 1 millón, bueno, no, nosotros tiene que compensar lo que hay. Alejandro, es que lo que dice es que sea mínimo ese tipo que se graba en Extremadura. Que se me ha olvidado puntualizar. ¿Que el tipo que pone el Estado se grave en Extremadura? No. El mismo o mínimo que hay ahora en Extremadura, el impuesto extremeño. Bueno, eso iría a las otras comunidades. Nosotros lo que tenemos que reivindicar es lo que nos pertenece a Extremadura. O sea, como sabéis, este impuesto está también en Andalucía y Canarias, ¿no? O sea, yo no sé si el tipo de gravamen es el mismo o no. Nosotros lo hemos modificado en el año 2012 y no lo tienen todas las comunidades no lo han modificado. O sea, nosotros tenemos un tipo que no lo tiene, por ejemplo, Andalucía. Andalucía lo que recaude es inferior a Extremadura, porque nosotros lo hemos modificado en el 2012 elevándolo, ¿no? Y Andalucía, por ejemplo, tampoco mantiene las deducciones, no quita las deducciones. Nosotros estamos planteando que se quiten las deducciones. O sea, que el tipo de gravamen no es el mismo en todas las comunidades, ¿no? Ponga lo que ponga el Estado, lo que dice la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, dice en el artículo 6.2 que cualquiera que sea el impuesto que se ponga en el Estado tiene que compensar a las comunidades con lo que las comunidades cobraban. Luego nosotros decimos que nosotros defendemos nuestra recaudación. Lo que cobre Andalucía o lo que cobre Canarias, lo que cobren otras comunidades, es un problema de esas comunidades. No tenemos que defender el nuestro.
Con respecto a la otra pregunta que me hacía, lo del 1,4 de déficit, que estamos ahora, pues bien, mejor, vamos a cumplir con el objetivo de déficit, según se apunta por los datos del Gobierno, y nos alegramos, lo que quiere decir que presumiblemente no sea necesario ajustar ninguna otra partida presupuestaria, ni tengan que plantearse ninguna retenciones de crédito, ¿no? La figura esa de retención de crédito que se hace en la vía de los presupuestos, o sea que nos alegramos que podamos cumplir el objetivo de déficit del 1,5, ¿no? Y tengo que decir además, también en esta línea, que es bueno que el dinero que se pueda percibir, si se percibe en el año 2012 del impuesto de los depósitos bancarios que vamos a percibir, no valga precisamente para bajar el déficit, sino que el déficit se mantenga en el nivel de cumplimiento, en el 1,5, y el dinero, lógicamente, se pueda llevar a otras necesidades que haya en Extremadura. Además, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta rueda de prensa que se celebra tras la Junta de Portavoces. Bueno, supongo ya lo habrán contado mis antecesores en la palabra de cómo va a ser el funcionamiento y la disposición en cuanto a las enmiendas. Simplemente un dato que entiendo que también se lo han dicho, es la reducción de 20 a 10 segundos en la votación de cada una de las enmiendas. Me parece un dato importante porque se ha acordado por unanimidad, tanto por la mesa como por la Junta de Portavoces, en atención precisamente a dinamizar lo que va a ser en sí la votación de todas las enmiendas presentadas. Y al margen de esto, sinceramente ayer tuvimos una buena noticia desde el Grupo Parlamentario Popular, así lo valoramos, y fue la información aparecida en cuanto a que Extremadura cumple los objetivos de déficit previstos para este año. Por lo tanto, cumplimos con lo determinado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y así esperamos que, sin duda, a final de año cumplamos con ese objetivo de déficit. ¿Esto qué quiere decir? Pues ni más ni menos que todos tenemos que estar satisfechos con la labor, el trabajo y, por lo tanto, dar la enhorabuena a José Antonio Monago y a su equipo económico, y tener claro una vez más que, aparte de decir la verdad, cumple con lo que dice. Fíjense ustedes, aquí les he traído un cuadro para que tengamos una referencia exacta de cuál es la situación y la relación en cuanto al déficit con los gobiernos socialistas. El señor Fernández Vara, podemos apreciar cómo en el año 2008, cuando ya comenzamos a notar la influencia de la crisis, nos encontramos con un déficit de 215 millones de euros. Y eso ha llegado a pronunciarse hasta el punto en que, cuando llega el gobierno de José Antonio Monago, tenemos una previsión de final de año del 6,8%, es decir, 1.204 millones de euros de déficit. Y esto lo digo porque es importante, porque una vez que transcurre esto, y a pesar de que José Antonio Monago no fue quien firmó en el 2010 el compromiso de déficit, sí hizo, con gran sacrificio de todos los extremeños, con gran sacrificio de labor y de gestión, consiguió sin duda que esta percepción final de 1.204 millones de déficit, calculado y previsto para el año 2011, se convirtiese en el objetivo final del año 2011 del 4,59, encontrándonos en el año 2012, y aquí pueden apreciar la diferencia,
con 71 millones de déficit en mayo del año 2012, del actual año, y con una previsión y una estimación por parte de quien únicamente puede determinarla, cuál es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con que la comunidad autónoma extremeña está cumpliendo con sus compromisos de déficit y, por lo tanto, la previsión es halagüeña, optimista y, por lo tanto, de cumplimiento. Habrá seguramente algunos que todavía no se convenzan de esta situación. Habrá algunos que todavía sigan diciendo que por qué no se ha acudido al fondo de liquidación autonómica. Habrá algunos voceros que todavía seguirán insistiendo en que el equipo económico del señor Monago debía hacer las maletas e irse a su casa. Y digo que lamentamos que esos portavoces en la oposición, esos voceros que hace 5 días hacían estas manifestaciones, se apoyasen en informes elaborados por personas que nadie conoce, elaborados por personas que no tienen credibilidad en estos términos, elaborados por personas que sin duda tienen interés en decir todo menos lo que realmente está ocurriendo en Extremadura. Dirán ahora seguramente esos voceros que este déficit es ficticio, que seguramente el Ministerio de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas no está diciendo la verdad. Entendemos que sea su política de mentir continuamente, pero sin duda lo que tienen que tener claro es que José Antonio Monago y su equipo económico está haciendo lo que no se han hecho en otros ejercicios, es decir, hacer unos presupuestos reales, dar un cumplimiento real y efectivo a las necesidades y a los compromisos establecidos. Esto confirma la buena gestión, como digo, del equipo económico de José Antonio Monago y al mismo tiempo determina que lo que para algunos la vía del diálogo se convierte en acudir a los tribunales, para el señor Monago significa, en otros términos, que aparte de exigir, también se puede negociar. Y esto va al hilo de precisamente algunas voces discordantes que manifiestan la incapacidad manifiesta de sus propias gestiones pasadas y que lo quieren suplir simplemente con ataques injustificados a la labor y al trabajo que se está haciendo desde el gobierno de José Antonio Monago. Nosotros creemos que es más importante hablar, negociar, dialogar, que acudir a los tribunales. Entendemos que la vía del diálogo es más positiva que acudir a los tribunales y a hipotecar los intereses de todos los extremeños durante años. Nos parece importante que se deben aunar esfuerzos, porque muchas veces el frente común pretendido lo que realmente es sentido común. Y ese es al que apelamos desde el Grupo Parlamentario Popular y damos la enhorabuena a don José Antonio Monago, presidente de todos los extremeños, por la labor y por la senda que desde luego es la acertada y que nos va a llevar al cumplimiento y por lo tanto al éxito pretendido por todos los extremeños. Si tienen alguna cuestión que plantearme, estaré encantado de responderles. ¿Cómo afronta el Grupo Popular el debate de presupuesto de los días 11 y 12? Bien. Nosotros entendemos que es un trabajo que se tiene que venir desarrollando no durante los días 11 y 12. Es un trabajo de acuerdos, de acercar posturas, de pensar en el interés común y de llevar ese trabajo ya para el día 12, fecha en que se va a proceder a las votaciones, con las ideas suficientemente claras sobre lo que entendemos entre todos seguro que es el bien común para todos los extremeños. Desde luego lo afrontamos como algo importante, esencial, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Estamos ante lo más importante para Extremadura en el próximo año 2013. Esperamos que la cordura, la sensatez, el diálogo esté encima de la mesa por parte de los grupos parlamentarios y desde luego por parte del Grupo Parlamentario Popular, del cual me honra ser su portavoz. Les garantizo que se ha hecho todo lo imposible para poder llegar a todos los acuerdos que en interés de los extremeños desde luego se habían puesto encima de la mesa por cada uno de los grupos parlamentarios que conforman el arco de la Asamblea. Pues muchísimas gracias de nuevo y que tengan un buen día.